Continuamos, amigos, con más de ideas para el debate y les recordamos que conversamos esta noche con el profesor Rafael Antolínez, economista y profesor de la UCB. Dejamos pendiente el segmento anterior, profesor, una comparación que nos iba a hacer con respecto a lo que ocurrió en nuestro país con la cuota balón. Claro, la cuota balón es un ejemplo emblemático de lo que pueden hacer los consumidores cuando se organizan y cuando actúan en pro de un proyecto, de un propósito muy particular, y tienen además los mecanismos del Estado usados con conciencia y con sentido particular. En aquel momento las empresas financieras, los bancos, habían establecido un mecanismo muy perverso, que era el mecanismo mediante el cual se daba un préstamo, y como había una libertad para el establecimiento de las tasas de interés, a pesar que la gente pagaba y amortizaba su préstamo, se conseguía al final con la desagradable sorpresa, cuando pensaban que no había nada, que todavía debían una cantidad exageradamente elevada. Y los bancos, muy generosos, entonces, le ofrecían o pagar todo una sola cuota, o si no les quitaban todas las cuestiones, o le reprogramaban todo el crédito. Frente a este mecanismo de expoliación, de sustracción de manera absolutamente ilegal, se levantó una organización de consumidores. Recuerdo a un número importante de personas que trabajaron porque eran usuarios compradores de vehículos o usuarios compradores de otra serie de rubros, y esas personas organizadas, trabajando en aquel momento con el INDECU, trabajando con la Asamblea Nacional, lograron que el Banco Central, que el Tribunal Supremo de Justicia derogara, relevara lo absolutamente ilegal de esas medidas, y se estableciera entonces a la banca la obligación de devolver los dineros que de manera ilegal habían cobrado. ¿Eso puede ocurrir ahora, profesor, en Pero estos momentos con el IPC? Es lo que debiera ocurrir efectivamente. O sea, el llamado que se le hace al consumidor es que recuerde que su fortaleza no radica en la cantidad, como decía yo, en el número importante de consumidores que hay, porque todos tienen intereses diferentes, todos tienen maneras de percibir la realidad diferente. Su fortaleza no está en el número solamente, está en el número y en la posibilidad de vincularse con organizaciones públicas como la Asamblea Nacional o como el Ejecutivo Nacional, cuando además se cuenta con un Ejecutivo Nacional como este, con un absoluto, un vertical compromiso popular, que no tiene temor de enfrentar las presiones porque no tiene ningún tipo de componendas con esos organismos. Bien, nosotros vamos a estar, profesor, muy pendientes de cómo se comporta toda esta discusión en la Asamblea Nacional y en el Tribunal Supremo de Justicia en torno al cobro del IPC que están denunciando